Buenos días o buenas tardes. Nosotros somos Jorge Moya y yo, Eduardo Acosta. Ambos somos arquitectos, profesores en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla y participantes en diversos proyectos de investigación que están relacionados con el patrimonio arquitectónico en Andalucía. Además, formamos parte del grupo de investigación HUM 799, Estrategias de Conocimiento Patrimonial. Estamos especializados en la documentación y levantamiento de edificios, sobre todo enfocados al periodo clásico, medieval y renacentista. Este trabajo forma parte de una tesis doctoral que realiza mi compañero Jorge Moya, que pasaremos a enmarcar ahora mismo, y ha contado con mi participación en la toma de datos con dron, del cual poseo una licencia de piloto. Sin más, vamos a dar paso a exponerles este trabajo que esperamos les cautive tanto como a nosotros. La actividad oleoica ecijana llegó a su cenit en el siglo XVIII, momento en el que existían 258 almazaras en el municipio. La importancia de los aceites ecijanos para consumo interno y externo favoreció que la superficie plantada fuera en aumento hasta la mitad del siglo XX, manteniéndose estas edificaciones preindustriales como pilares básicos del proceso oleícola. Las posteriores dinámicas de transformación, consecuencia de la modernización del campo, iniciaron así un proceso de declive por lo que a día de hoy se sitúan como un patrimonio con un alto riesgo de desaparición. Pese a la importancia de este patrimonio agrario, a día de hoy no existe un estudio íntegro de los molinos de Écija y de ahí nuestro interés por su conservación. Las diversas visitas de campo y tomas de datos iniciales nos han permitido considerar los molinos como edificaciones cuyos patrones se repiten en un gran número de casos. Patrones estamos hablando morfológicos, espaciales, constructivos, etc. Esto es lógico porque muchas edificaciones son coetáneas y su carácter funcional hizo que se construyeran bajo las mismas premisas. Por tanto, el estudio de estos molinos, no como elementos aislados, sino como una estructura a escala territorial, nos resultaba muy interesante. Nos propusimos hacer el levantamiento gráfico de un molino tipo, lo cual posibilitaría la obtención de un modelo tridimensional y paramétrico que fuese adaptable al resto de molinos. El molino que consideramos más óptimo para este trabajo fue el molino Charcón. ¿Por qué? Pues porque primero hay que tener en cuenta que a día de hoy muchos de los molinos han sido parcial o totalmente transformados de tal forma que no se pueden recabar datos fiables de los mismos. En el molino de Charcón, y aunque data del año 1777, no se han producido grandes modificaciones morfológicas y todavía hoy se mantiene en pie la estructura original. Esto permitió, además, que pudiéramos estar trabajando en el molino sin mayores riesgos. Además, su localización, a diferencia de muchos otros molinos, tuvo un enclave privilegiado. En primer lugar, respecto a las exigencias de abastecimiento de agua que resolvía al situarse el molino en el entorno del arroyo Culebra. Por otro lado, la implantación en el entorno del antiguo Camino Real, actual Autovía 4, que aseguraba una salida más rápida del aceite hacia los diferentes mercados, a la vez que permitía una mayor visualización y un acceso directo para la venta de productos, que en muchos casos se producía en el propio molino. Esta cercanía a la carretera nos permitió acceder de una manera muy sencilla al edificio. También este molino presenta la organización característica en torno a dos patios, uno destinado al proceso productivo y otro relacionado con el llamado señorío, vinculado con una residencia perteneciente a la propiedad. En la imagen se pueden observar la localización de los molinos con uno o dos patios de la zona noreste del olivar histórico de Écija. El equipo a nuestra disposición dentro del material adquirido por nuestro grupo de investigación eran una estación total, una cámara semiprofesional de tipo sin espejo, un distanciómetro láser y un dron cuadricóptero. Por tanto, la primera consideración fue qué combinación de equipo utilizar para la toma de datos y sopesar las ventajas e inconvenientes de cada una. Para el levantamiento, una fotogrametría era fundamental para analizar las superficies y observar la estructura material de los paramentos. Como hemos dicho, el edificio a levantar es un molino aislado y rodeado de un terreno que, como ven en la foto, en ese momento estaba recién arado y húmedo, por lo que transitar en su derredor se hacía complicado. Esto imposibilitaba el uso de una estación total que necesitaba ser nivelada respecto a la superficie sobre la que se apoya antes de usarse. Por esta razón, sumada a la necesidad de realizar la toma de datos en un corto plazo de tiempo,
Nos decantamos por realizar la fotogrametría con el dron para todos los paramentos exteriores y tejados y usar la cámara sin espejo en los interiores donde la aeronave o bien no podía acceder por lo constreñido del espacio, o bien el ángulo máximo de rotación de la cámara no permitía cubrir los techos. Para un resultado óptimo del rendimiento del dron, las condiciones atmosféricas resultaron fundamentales. Se seleccionó el día más propicio para la toma de datos en función de los siguientes criterios. Se buscó un día parcialmente nublado de manera que la exposición del sol no generase contrastes acentuados entre las zonas en luz y en sombra. Ese día, una capa de nubes bajas cubrió la incidencia solar directa y, para completar, se tomaron las fotografías exteriores al final de la mañana, de manera que la evolución del soleamiento durante las distintas tomas no modificase sobremanera la homogeneidad de la superficie. El otro aspecto perentorio fue elegir un día de baja incidencia del viento para asegurar la menor trepidación del dron y, como saben, el mayor uso de la batería. Por último, se revisó la publicación de información aeronáutica, especialmente de los NOTAM emitidos previos al día del vuelo. Las restricciones propias de la zona, en este caso ninguna, se consultaron en la aplicación web oficial de AESA, en Airedrones y en la propia aplicación de la aeronave DJI-Go. También, previa a la ejecución del vuelo, fue necesario calcular y establecer una serie de parámetros que resumimos a continuación. En cuanto a los parámetros de la cámara, en el caso de la fotogrametría terrestre, se decidió fotografiar con el modo prioridad a la apertura, fijando un valor fijo de la apertura en f5.6, de mayor eficacia del objetivo. Este dato se deduce de las tablas MTF para este objetivo que pueden ver arriba. El resto de parámetros son ya conocidos para este tipo de trabajo, el balance de blancos automáticos, la sensibilidad a la más baja, etc. Sin embargo, para la fotografía aérea estábamos supeditados a la duración de las baterías de la aeronave. Por eso se alteraron ligeramente los valores ideales para permitir una toma más rápida. Se aumentó la sensibilidad, en este caso hasta ISO 200, y se cuadriplicó el área de apertura, en este caso f2.8. En cuanto a la distancia al objeto, la separación de la cámara respecto al plano de fotografía vino marcado por el GSD, que se obtuvo con una calculadora hecha por nosotros. El valor resultante se tomó como una recomendación más que como un imperativo, dado que para el modelo final no se necesitaba de una alta precisión métrica. De nuevo, lo importante para el estudio que se realizó después eran las dimensiones globales y, sobre todo, poder realizar un análisis de paramentos. Además, la fotogrametría mediante aeronaves a estas distancias cortas se beneficia de la alta resolución de los sensores. Una vez reconocido el terreno a pie, se plantearon dos secuencias de vuelo, de nuevo en previsión a la duración de la batería y tanto recorridos como espacios interiores a documentar. Debido a la compleja volumetría de las distintas dependencias del molino, como pueden ver, pues le estoy hablando de aleros, espacios de ruido, distintas decoraciones arquitectónicas. El vuelo se realizó en modo manual, siempre atendiendo a un correcto porcentaje de solape entre fotografías. El valor del GSD varió entre 2 y 4, mientras que la distancia a los objetos nunca superó los 3 metros. Una vez terminados los vuelos, comenzamos la fotogrametría del interior con la cámara sin espejo con condiciones similares a las del vuelo, pero, a diferencia del dron, la cámara iba apoyada en un trípode para asegurar la máxima nitidez de la fotografía, por lo que la colocación de este sobre el suelo, que a veces estaba lleno de escombros, pues en algunos casos retrasó mucho cada toma. Para el procesado de la fotografía y la construcción del volumen 3D en formato BIM se utilizaron los programas Agisoft Photoscan, Autodesk FreeCAD Pro y Autodesk Revit. Como primer paso, y dada la imposibilidad de haber utilizado una estación total, se calculó mediante un sencillo ejercicio de trigonometría las coordenadas de los puntos de las dianas que medimos con el distanciómetro láser que lo montamos sobre un pequeño trípode. Durante la toma de datos se obtuvieron finalmente 777 fotografías que, tras el descarte de aquellas con algún fallo y otras que no superaban una calidad óptima, el programa consiguió orientar 746. Es interesante recalcar que este 4% descartado, la mayoría eran fotografías realizadas con la cámara sin espejo y por motivos de falta de foco. Gracias al programa fotogramétrico se obtuvo la nube densa con un total de 58 millones de puntos,
suficiente para poder exportar el modelo a Revit y reconstruir su geometría. Como paso intermedio, hubo que exportar la nube de puntos al formato de archivo prioritario de Autodesk, por lo que supuso la adquisición de una licencia más de programa solo para este paso de conversión. Por último, una vez la nube de puntos en el programa BIM, esta se modeló hasta obtener la maqueta digital que pueden ver. Es aquí donde las ventajas de la fotogrametría, tanto mediante aeronaves como con cámaras tradicionales, cobran verdadero sentido. Cada punto de la nube no solo contiene unas coordenadas espaciales, sino también el color del punto. De esta forma, hemos sido capaces de reconstruir el molino Charcón geométricamente y constructivamente. La precisión del modelo fotogramétrico fue inferior a 4 centímetros, más que suficiente para nuestro propósito. Como ejemplo de aplicación directa, se muestra la determinación del sistema constructivo de la tapia, que pueden ver ustedes señalado en verde, presente en la totalidad de los molinos de fija. Este, junto con las dimensiones de aquellos espacios que se repiten en los molinos, podrían ser susceptibles, en otra etapa, de ser parametrizados de forma que, con un simple ajuste de estos datos, se pudiese obtener un modelo muy aproximado del resto de los molinos de fija. Como conclusión, decir que la mayoría de los condicionantes ha sido sin duda, o sea que el mayor de los condicionantes ha sido sin duda la duración de la batería. Esta depende directamente de las condiciones ambientales, tanto de la temperatura como de la velocidad del viento. Con apenas media hora de uso operativo para unas condiciones normales, hay que planear muy bien los recorridos y los tiempos de exposición. Por otra parte, el alto precio de estas baterías inteligentes secundarias supone otro factor limitante. También plantea un problema para trabajos de arquitectura el ángulo máximo de rotación de la cámara. Esta está montada debajo de la aeronave pensando en fotografías naturales, por lo que para interiores donde se requiera fotografiar techos o bóvedas se hace imposible utilizarlo. Quizás en el futuro drones específicos para documentación de edificios podrían montar dos cámaras, una abajo y otra arriba. Con todo y con eso, estamos convencidos de que estos aspectos no harán sino mejorar. A partir de este trabajo, podemos razonar que el uso de drones para levantamientos, tanto métricos como constructivos, de arquitecturas aisladas y de difícil acceso, ofrece resultados imbatibles en muy poco tiempo y con escasas restricciones. Muchas gracias.